Profe, está silenciado. Muchas gracias. Lo que pasa es que van 2 veces que me saca del internet y se vuelve a reiniciar y bueno, pues ahí le tuve que silenciar. Ok, muy bien. Buenas tardes, estimados alumnos. Bienvenidos a esta nueva semana donde vamos a ver el tema de inducción electromagnética. Un tema muy interesante donde vamos a ver la continuación de lo que se siguió después de que Ørsted hizo investigaciones importantes para determinar que a partir de una corriente eléctrica se genera un campo magnético. Bueno, pues ahora vamos a ver lo contrario que hizo Faraday para demostrar que un campo magnético puede generar una corriente eléctrica. Muy bien. Procedo a compartir la pantalla. Y nos vamos a nuestra plataforma. En nuestra plataforma, como ya vimos, tenemos ahí nuestro libro de texto y lo abrimos en una ventana aparte. Muy bien. Tenemos por aquí inducción electromagnética y sus aplicaciones. Como todas las semanas, como todos los inicios de semana, la tarea es el resumen de los conceptos básicos de este tema o los conceptos o los conocimientos más importantes al respecto. Y además vamos a ver la actividad Activa tus ideas como tarea. Aquí, por ejemplo, nos preguntan ¿por qué se usan los detectores de metales? Perdón, ¿para qué se usan? Y aquí nos explican que en los aeropuertos se utiliza para la seguridad, pero nos preguntan que investiguemos en internet y revisemos en qué otras situaciones sería bueno contar con un detector de metales. Entonces van a buscar en internet información sobre estas situaciones y sobre todo también en la vida real donde se puede utilizar, donde se puede aplicar. Muy bien. Vamos a iniciar con el tema, ponlo en práctica, inducción electromagnética, y lo vamos a hacer a través de una lectura comentada para que participen todos ustedes, practiquemos la lectura de comprensión y demos comentarios al respecto. Muy bien. Empezamos con Francisco, por favor, inducción electromagnética. Inducción electromagnética. Una de las virtudes de los grandes físicos es la capacidad de formular importantes preguntas sobre los fenómenos físicos que abren nuevas dimensiones. No hay reglas sencillas que se puedan seguir para formular tales preguntas. Al contrario, las preguntas importantes demuestran que para el avance de la ciencia, el papel de la creatividad es igual de importante que en el arte. El descubrimiento de Ørsted fue una noticia excelente para la comunidad científica dedicada al estudio de los fenómenos eléctricos y magnéticos. Después de este descubrimiento, algunos integrantes de la comunidad científica se dedicaron a buscar experimentalmente y a justificar teóricamente las leyes que describen el campo magnético de la corriente eléctrica en diferentes situaciones. A otros les interesaba más averiguar si el campo magnético podía provocar una corriente eléctrica. Muy bien, este último fue Faraday, el cual se interesó en este tema y ahorita vamos a ver a qué conclusión llegó. Pero finalmente Ørsted motivó a todos los científicos de su época a ir más allá, a que sean más observadores, a que no se queden en el primer intento y sobre todo a experimentar a profundidad para que pudieran encontrar verdaderos cambios y verdaderas conclusiones en sus experimentos. Notó que uno tiene que ser muy observador para detectar esos pequeños cambios y no solo cuando acercas
un campo magnético a un circuito, sino también en una variación al respecto. O sea, notó que no es cuando lo acercas y ya lo dejas y no pasa nada, sino que lo acercas y lo quitas, ¿sí? Lo acercas y lo haces más lejos, o en un interruptor prendes y apagas, y detectó que ahí se encontraba pues la verdadera diferencia. Idearon muchos instrumentos al respecto para comprobar todos estos experimentos y los vamos a ver a continuación. Muy bien. Ahora, Mía, por favor, vamos a leer esta parte de los grandes físicos. Mía Luna. Bueno, le vamos a poner falta a Mía Luna. Iker Salcedo. Bueno, pues también le ponemos falta a Iker. Vámonos con Andrea. Iker está Andrea. hablando por el chat, profe. A ver, Andrea Novoa. Fernando, tu micrófono Mande, está... profe. Mande, profe. Sí, leemos por favor los grandes físicos. Sí. Michel Faraday fue un físico y químico experimental inglés considerado uno de los científicos más importantes que han existido. Entre sus logros en los electromagnetismo destacan en el primer motor eléctrico, la inducción electromagnética, los conceptos de líneas puras eléctricas y magnéticas, la jaula de Faraday, las leyes de la electrólisis y el descubrimiento de los materiales magnéticos y paramagnéticos. Sus trabajos sentaron sus bases por la producción, distribución y uso de la energía eléctrica para el desarrollo de la electroquímica y la teoría electromagnética. ¿Les sigo? Sí, por favor. Los experimentos de Faraday relacionados con la inducción electromagnética. En 1820, Faraday se anotó en la bitácora de convertir magnetismo en electricidad, expresada en términos modernos. La pregunta que había detrás de este problema: si la corriente eléctrica crea un campo magnético, ¿es posible que el campo magnético cree una corriente eléctrica? Tomando en cuenta el desarrollo posterior de la física de los fenómenos electromagnéticos y su impacto tecnológico en la sociedad moderna, esta simple pregunta es la más importante que jamás haya sido hecha en la historia de la física. Muy bien, muchas gracias. Aquí nosotros estamos viendo que Faraday contribuyó en gran medida en el primer motor eléctrico, la inducción electromagnética, los conceptos de líneas de fuerza eléctricas y magnéticas, la jaula de Faraday, las leyes de la electrólisis y el descubrimiento de los materiales diamagnéticos y paramagnéticos. Además, se le consideró al científico más importante por haber hecho la misma pregunta que Ørsted se hizo, pero en sentido opuesto. Ørsted se preguntó que si era posible generar un campo magnético a partir de una corriente eléctrica. Sin embargo, Faraday pregunta al revés, ¿verdad? ¿Es posible que el campo magnético cree una corriente eléctrica? E increíblemente se le consideró la pregunta más importante hecha o realizada en la historia de la física. La verdad, yo desconozco esta situación, el por qué, si antes de él, pues Ørsted ya había hecho esa pregunta en sentido contrario. Pero bueno, así es la historia, así es la física, así es el mundo, y en función a esto es lo que
el texto nos comenta. Bien, ahora para el siguiente subtítulo que es a través de una pregunta, ¿qué campo magnético induce una corriente eléctrica? Vamos a revisar dos conceptos. Concepto de circuito eléctrico, que es la interacción entre dos o más componentes eléctricos que contienen una trayectoria cerrada. Y galvanómetro es un instrumento que se usa para detectar y medir la corriente eléctrica. Muy bien, ahora Samantha, por favor, leemos esta parte de ¿qué campo magnético induce una corriente eléctrica? En 1825, Faraday intentó resolver el problema usando el campo magnético de una corriente eléctrica. La analogía que lo guiaba era la siguiente. Si un cuerpo cargado induce carga eléctrica en un cuerpo neutro, el conductor con corriente debería inducir corriente en un conductor sin corriente. Los primeros intentos de Faraday no fueron exitosos. Acercó un circuito con un galvanómetro, un instrumento que revela la presencia de la corriente, a un circuito en el que ya había una corriente eléctrica previa. El galvanómetro no registró algo. Muy bien, esto lo podemos ver en la figura 23.3, donde la corriente eléctrica constante no induce corriente eléctrica en un conductor cercano. La pila que tiene una corriente eléctrica no afectó en nada a otro circuito con un galvanómetro y pues el instrumento no marcaba ninguna cantidad de corriente eléctrica a través de su circuito. Sin embargo, al incluir un imán, como vamos a ver un aro de hierro con cobre y luego un imán, pues ya notó algunas diferencias y es lo que vamos a ver en la figura 23.4, dispositivo con el que Faraday descubrió la inducción electromagnética. Aquí nos vamos a apoyar ahora con Aldo Reynoso, por favor. Yo, profe. Ayúdanos a leer esta parte. En 1831, Faraday repitió el experimento con un dispositivo modificado, un anillo de hierro que acoplaba dos circuitos, uno de fuente y otro de galvanómetro. Como en el experimento anterior, cuando se tenía corriente constante en el primer circuito, el galvanómetro no detectaba corriente en el segundo circuito, pero Faraday logró notar algo verdaderamente asombroso. El galvanómetro registraba una corriente de muy corta duración cuando se cerraba o abría el primer circuito. La conclusión fue el campo magnético variable creado por el primer circuito induce corriente eléctrica en el segundo circuito. Con esta idea, Faraday logró inducir una corriente eléctrica en diferentes situaciones. En una, acercaba y alejaba un imán de un solenoide conectado a un galvanómetro que registraba la corriente eléctrica inducida. Así, cuando el imán se acercaba, la corriente tenía una dirección indicada por el galvanómetro. Muy bien. En la figura 23.5a notamos que el imán se está acercando y en la B el imán se está alejando. Y cuando el imán se aleja, el galvanómetro indicaba que la corriente tenía la dirección opuesta. Si el imán no se movía, el galvanómetro no registraba nada. El proceso descubierto por Faraday hoy se conoce como inducción electromagnética. Entonces, si nosotros tenemos aquí tenemos nosotros un circuito, ¿sí? Un solenoide con un galvanómetro y acercamos un imán, al momento de acercarlo es cuando marca que hay corriente eléctrica. Si dejamos el imán ahí,
regresa a 0 y ya no marca nada. A la hora de alejarlo, vuelve a marcar que hay corriente eléctrica en sentido contrario y ya obviamente ya más alejado, pues ya vuelve a marcar 0. ¿Qué significa? Que por eso se le llama inducción, porque estamos provocando nosotros que esa corriente pase o no pase al acercar o alejar el imán. Pero en un magnetismo constante, o sea, al dejar el imán ahí cerca, no se mueve el galvanómetro y no hay corriente eléctrica, solo al acercarlo y al alejarlo. Esto se asemeja mucho a un switch. Si nosotros prendemos o apagamos, activaríamos esa inducción. Muy bien. Para esto, bueno, pues la definición de inducción electromagnética es la creación de una corriente eléctrica en un conductor cerrado que se encuentra en un campo magnético variable. Al acercar y al alejar el imán, estamos creando un campo eléctrico variable. Con esto vamos a entrar a la ley de Lenz para la inducción electromagnética. Y para ello, pues le vamos a pedir a Max Bañuelos que nos ayude a leer esta parte de la ley de Lenz. La ley de Lenz. Por favor. El sentido de la corriente inducida es aquel que hace posible que el campo magnético de esta corriente se ponga el cambio que la provoca. Para ilustrar esta idea hay que reconsiderar la situación que se tiene cuando un imán de barra se acerca y aleja de un solenoide con el indicador de corriente inducida. Cuando el imán se está acercando, el sentido de la corriente inducida es tal que el polo magnético del solenoide cercano del imán es el polo norte. Así que para acercar el imán hay que vencer la fuerza de repulsión entre los dos polos magnéticos del mismo. Ok, muchas gracias. Aquí en la figura 23.6a notamos que al acercar el imán, el solenoide adquiere una carga positiva, o sea, el polo norte, y se provoca una corriente eléctrica en este sentido. Y en la figura B notamos que al alejar el imán cambia la polaridad del solenoide, adquiere la carga del polo sur o negativa y la dirección, o sea, hay una corriente eléctrica pero en dirección contraria. Y el galvanómetro pues marcando la corriente hacia uno o hacia el otro sentido. Con esto comprobamos que es inducción porque estamos provocando nosotros al acercar y alejar el imán. Pero fíjense nada más qué curioso. Nosotros al acercar el imán que tiene el polo positivo o polo norte, el solenoide adquiere polo norte y aquí hay una carga, aquí hay una fuerza repulsiva. ¿Qué significa? Que no se atraen y tú tienes que provocar juntarlos porque hay una fuerza de repulsión y al tratar de juntarlos estás induciendo con el campo magnético que se provoque una corriente eléctrica en ese sentido. Caso curioso o caso contrario, cuando alejas el imán, el polo norte deja de ser polo norte y ahora adquiere la polaridad negativa y al contrario, quiere atraer el imán porque ya tiene cargas contrarias. Entonces, increíblemente, al tratar de acercarlo, se repelen y al tratar de alejarlo, se atraen. Pero en los dos experimentos tenemos nosotros una corriente eléctrica, pero en sentido contrario. Muy bien. Por último, vamos a pedirle, vamos a ver a quién le pedimos por acá, a Francisco, perdón, a Tristán, que nos lea esta última parte, por favor. Adelante, Tristán. ¿Mande, profe?
Lee, por favor, esta última parte. Profe. A ver, adelante. Se le trabó, profe. Sí. Fernando también tiene problemas con su sonido. Entonces, Fernando, ahorita desactiva tu sonido porque hay mucha interferencia y bueno, no se escucha bien. Vas a tener que cambiar de cables por ahí. A ver, Tristán, ¿ya me escuchas mejor? Sí. Adelante, lee esta parte, por favor. ¿Cuál parte? Esta, la que está aquí en la pantalla. Sí. Cuando el imán se está alejando en el sentido de la corriente inducida, es tal que el polo magnético del solenoide cercano al imán es el polo sur. Así, para alejar el imán hay que vencer una fuerza de atracción entre los polos magnéticos. En ambos casos, la corriente inducida tiene el sentido que hace crear el campo magnético que se opone al cambio de la distancia entre el imán y el solenoide, sea eso acercamiento o alejamiento. ¿Por qué se opone el campo magnético de la corriente inducida al cambio de la causa? Esto es consecuencia de la ley de la conservación de la energía. Si al acercar el imán de barra al solenoide se forma el polo sur en el solenoide, el imán se movería solo al lado hacia el solenoide, lo cual violaría la ley de conservación de la energía. Muy bien, lo cual violaría la ley de la conservación de la energía. Con este experimento, aparte de comprobar que sí existe una corriente eléctrica y llamarse ley de Lenz, se comprueba también que la ley de la conservación de la energía se cumple. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Muy bien. Con esto terminamos los conceptos básicos de este tema para que ustedes puedan realizar la tarea correspondiente junto con Activa tus ideas. Ahora, el próximo miércoles vamos a ver la actividad 1, que es práctica con experimentación, las consecuencias de la ley de Lenz. Con un tubo de cobre, con unos imanes, vamos a colocarlo de manera vertical para dejar caer los imanes dentro del tubo. Y vamos a compararlo dejando caer los imanes fuera del tubo y vamos a notar que la velocidad de caída es muy distinta, dado que por dentro del tubo, con las cargas magnéticas que se generan dentro, pues tarda más en caer los imanes. Ustedes van a sacar ahí sus conclusiones. También vamos a ver nosotros otro nuevo concepto el miércoles, que es corriente alterna. ¿Mandé? ¿Se traba mucho? ¿Ahí me escuchan mejor? Sí. Ok. Aquí tenemos nosotros el generador de corriente alterna, que vamos a ver nosotros el próximo miércoles, esa teoría, y aquí vamos a ver cómo se genera una corriente alterna. Ok. También vamos a ver la actividad 2, investiga cómo hacer un generador eléctrico. Vamos a ver los temas de motores eléctricos y desafío. ¿Qué aparatos en tu casa contienen un motor eléctrico? ¿Cuál es la utilidad de los motores eléctricos? ¿Cuál es el concepto detrás de un motor eléctrico y cómo funcionan? Y buscar en internet algunos videos que presenten diseños de equipos que tengan motor eléctrico casero. La actividad 3 también vamos a realizarla, el motor eléctrico más sencillo, lo vamos a construir, bueno, vamos a ver el video cómo se construye con una pila, un imán, un clavo y un alambre. Y finalmente para el jueves, pues va a ser la tarea Aplica tu aprendizaje, donde vienen aquí estas dos situaciones a analizar
para que ustedes anoten sus conclusiones. Muy bien. De esta manera terminamos nosotros la clase el día de hoy, recordándoles que realicen su tarea del resumen de los conceptos básicos de este tema y la actividad aplica tus ideas. Muy bien, nos vemos el miércoles. Bye.